Muy buenos días, estimados alumnos del sexto grado de primaria. El día de hoy vamos a continuar con el curso de personal social. Y el tema que vamos a desarrollar es problemática ambiental. ¿Ok? Como podemos ver aquí en la imagen, de repente hay ciertos problemas por la contaminación, de repente excesiva, se está generando a todo el medio ambiente, ¿no? Vamos a ver cómo es que se está realizando esa problemática ambiental. Vamos a ver. Dice acá, en las últimas décadas, el crecimiento de la actividad industrial y el avance tecnológico han provocado alteraciones en el ambiente a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente eh, la actividad, desde que existió la actividad industrial, ya, y en forma masiva, le digo, porque eso a partir de los 90s, o de repente en algunos países a partir de los 80s, ya ha habido un avance de repente tecnológico y también en forma industrial, lo cual han estado ocasionando contaminación al ambiente, ¿no? En diferentes formas. ¿Ya? Y eso prácticamente está generando, está alterando, como dice acá, el ambiente, ¿no? Prácticamente está cambiando, haciendo que cambie el clima, está haciendo que cambie incluso las estaciones, o en algunos sitios de repente lo está alterando en forma extrema. Ya, eso justamente lo vamos a ver. A ver acá. El primero es el efecto, creo que quiero que conozcas que es el efecto invernadero, ¿ya? El efecto invernadero es un proceso natural originado por los gases que se encuentran en la atmósfera, los cuales absorben la energía del Sol e impiden que se escape hacia el espacio exterior. ¿Ya? De esa forma, nuestro planeta mantiene una adecuada temperatura. A ver, explicando, ¿ya? Se supone que acá están los rayos solares, ¿ya? Acá está la Tierra, el Sol, los rayos solares y la Tierra. Entonces, no, gracias a nuestra atmósfera, nosotros retenemos cierto calor, pero no se absorbe todo. Hay prácticamente, se absorbe cierta cantidad de calor y también prácticamente es expulsada al espacio o cierta cantidad que se refleja, ¿ya? Prácticamente no llega a ingresar la totalidad, porque si llegase a ingresar la totalidad directamente, entonces prácticamente parte de la Tierra ya estaría de repente irradiada o de repente la vegetación ya no se podría dar porque a excesivo calor hasta las propias plantas se marchitan, ¿ya? Entonces prácticamente estamos a una temperatura adecuada, la atmósfera prácticamente genera que se tenga una temperatura o los rayos solares sean adecuados para que se pueda generar la vegetación y también la supervivencia de los demás seres vivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que al ingresar a la atmósfera, al ser de repente alterada, lo que está generando es que ya no se refleje, prácticamente que poco a poco se llegue, la radiación solar prácticamente está llegando un mayor porcentaje, está llegando a la Tierra y poco a poco se está calentando, se podría decir, la Tierra, ¿no? Se está calentando, se está irradiando y eso está generando prácticamente ciertas complicaciones en el medio ambiente, ¿ya? Eso se llama el efecto invernadero. Entonces, en forma, lo normal es que una parte de la radiación sea absorbida por la Tierra o llegue a la corteza, ¿no? Y la otra sea reflejada. Eso es lo normal. Pero lo que está pasando de repente, ese es de repente el efecto invernadero. Ahora, la alteración o el aumento del efecto invernadero hace que se genere de repente que la Tierra absorba mayor radiación solar. Ya, bueno, lo vamos a ver ahora con el siguiente. Acá está, ¿no? El efecto invernadero. Sin embargo, la excesiva producción de gases ha generado el calentamiento global y el derretimiento de los casquetes polares. ¿Qué quiere decir? El efecto invernadero en su estado natural estaba ok,
Pero ahora, la excesiva producción de gases, estamos hablando de gases contaminantes que debilitan prácticamente la capa de ozono y prácticamente que también provoca que absorbamos mayor radiación. Y eso está provocando el calentamiento global y el derretimiento de los casquetes polares. A ver, sigamos acá. Acá tenemos justamente lo que, el cambio, ¿no? El efecto invernadero natural y el efecto invernadero aumentado. Acá está prácticamente, ¿no? Acá está el efecto invernadero, ¿ya? En su forma natural, absorbemos cierta radiación y se escapa cierta radiación. Pero si tú ves acá, la radiación solar, y ya no sale. Sale, pero un poco porcentaje nada más. O sea, el mayor porcentaje de la radiación solar es absorbida por la Tierra. Ya hay más gases invernaderos, se podría decir, ¿no? Y menos calor se escapa de repente, hacia el espacio, ¿no? En esa ocasión. Entonces, prácticamente el ambiente se está calentando, ¿ya? Y eso se llama justamente el calentamiento global, que es justamente lo que vamos a explicar acá. Acá te dice, ¿no? Es la principal consecuencia del aumento del efecto invernadero, debido a que eleva la temperatura en todo el mundo. Este fenómeno es causado por el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? El dióxido de carbono, más conocido también en su nombre químico como CO2, ¿no? Una molécula de carbono y dos moléculas de oxígeno, ¿ya? Dióxido de carbono. Ya prácticamente es un contaminante que es provocado, es generado ese contaminante muchas veces por las grandes industrias, también es generado por ciertos medios de transportes, ¿ya? Entonces, ese conjunto de gases es lo que prácticamente está generando el calentamiento global, ¿ya? Y prácticamente cuanto mayor temperatura absorbe la Tierra, va a haber una menor cantidad de vegetación, porque la vegetación, si tú le pones, o si tú de repente eh, absorba mayor radiación la Tierra, lo que hace con la vegetación es que se marchite las plantas, se vuelva un suelo árido, seco, ya así como lo que podemos ver en la imagen. A ver, sigamos. A ver, bueno, con el siguiente. Exactamente. Industrias y como fábricas también, ¿no? Como se menciona. Lo que pasa es que estas industrias son grandes industrias, que de repente hay ciertas industrias que ocupan de repente kilómetros, varios kilómetros de repente, su producción, ¿no? Donde ellos se encuentran. No es solamente que es una industria pequeñita, no, son industrias grandes, ¿no? Ahora acá tenemos también prácticamente un ejemplo en su forma natural y con el calentamiento global lo que se está generando, ¿no? Las tierras se vuelven áridas, el ambiente también se vuelve un poquito más cálido, más caliente, cada vez vas a sentir mayor calor, ¿no? Cuando en época de verano. Ahí está de repente, justamente es esto, ¿no? Cuando se concentra, acá te hablo de estas grandes industrias, ¿no? Estas grandes industrias que están prácticamente dañando el medio ambiente. Y también provoca el derretimiento de los casquetes polares, ¿no? Actualmente, tanto en el polo sur como en el polo norte, los casquetes polares se están derritiendo, ¿ya? En consecuencia, el nivel del mar está subiendo y poniendo en peligro la vida de ciertas poblaciones costeras, ¿ya? Acá podemos ver justamente las consecuencias, ¿no? Mira, prácticamente al derretirse los casquetes polares ya no hay zonas de repente donde puedan habitar los ciertos animales que viven en la superficie, porque en la superficie de los casquetes polares o del polo norte, polo sur, prácticamente habitan cierta cantidad de ciertos animales, ¿ya? Y prácticamente al derretirse, ellos también pierden su hábitat, ¿no? Y prácticamente a veces llegan a morir. De repente algunas especies que viven en esas zonas polares de repente podrían extinguirse, ¿no?
A ver, sigamos con... Ahí vemos también prácticamente otro ejemplito, ¿no? Acá de repente ya no tienen, de repente, donde poder generar de repente es una casa, de repente donde habitar. Entonces, esos animalitos de repente pierden sus hábitats. Y acá vemos la otra consecuencia, ¿no? Así como se derriten los casquetes polares, al derretirse los casquetes polares, como bien dice acá, también va aumentando el nivel del mar. Ya, al aumentar el nivel del mar, lo que hace es que de repente, es que se genere de repente olas más fuertes, se genera de repente el incremento del nivel. ¿No? Poco a poco se dice que cada año aumenta en centímetros, 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 está aumentando el nivel del mar, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente se está derritiendo gran cantidad de los casquetes polares que prácticamente está aumentando ese nivel. Y poco a poco está llegando, abarca más, abarca más, abarca más, ¿no? Está abarcando más. Entonces, también es un peligro también para todos los que viven en las zonas costeras, acá dice, ¿no? Poniendo en peligro la vida de ciertas poblaciones costeras, a los que viven cerca de las playas, están prácticamente año tras año, están en mayor peligro. A ver si vamos acá. Y acá tenemos prácticamente una recomendación, una reflexión, ¿no? Que sería bueno que lo tengas siempre presente. Algunas acciones sencillas, como plantar árboles, desenchufar los electrodomésticos, transportarse en bicicleta, entre otras, son algunos ejemplos que reducen el calentamiento global, ¿no? Porque eso no solamente, claro, no solamente va a depender de las industrias, sino también va a depender de nuestros actos, de repente que en conjunto pueda hacer que se mejore el medio ambiente, ¿ya? Así que ya saben, chicos, si tienes la oportunidad, si tienes un jardincito, siempre planta un arbolito de repente pequeñito para que se pueda limpiar el ambiente, porque ya sabemos de que lo que daña el ambiente es el CO2. ¿Y quién crees que consume el CO2? El CO2 lo consumen los árboles, las Los plantas. árboles. Claro, o sea, prácticamente se podría decir que los pulmones de la tierra, aquellos que limpian el medio ambiente son los árboles. Cuanto más árboles haya, mayor limpieza de todo el aire se va a generar. Se va a disminuir la cantidad de CO2 y se va a aumentar la cantidad de oxígeno, ¿ya? Eso por medio de la fotosíntesis que se genera en las hojas de las plantas, ¿no? Entonces, prácticamente, chicos, siempre, de repente, si tienes un jardincito, aprovecha, planta un arbolito, o de repente tengo una macetita, planta algo siempre, y eso estás apoyando. Si todos lo hacemos en conjunto, todos lo hacemos en conjunto, se va a ir poco a poco aumentando la cantidad de oxígeno y disminuyendo la cantidad de CO2, y justamente eso es lo que se quiere para poder generar un mejor ambiente, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, acá también dice, transportarse en bicicleta, claro, a veces ya, de repente a veces ya no es necesario de repente las motocicletas, no es necesario tener un carro, ¿no? Hay que también transportarse en bicicletas, lo cual ayuda también al medio ambiente, porque lo que generan esos contaminantes, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, son justamente los medios de transporte, ¿no? Como las motos, los carros, los buses y algunos de repente trenes que no sean, que sean justamente antiguos, ¿no? Se están contaminando el medio ambiente. Entonces también transportarse en bicicleta ayuda bastante a conservar de repente, a generar un medio ambiente mejor, ¿no? Bueno, chicos, entre otras cosas que también existen, hay otras de repente otras formas de reducir también el calentamiento global, lo cual, chicos, eso va a quedar como tareita. Ahora, antes de eso, acá hay un mensajito, ¿no? Que dice, vivimos en la tierra como si tuviéramos otra a la que ir, ¿no? A veces la tierra prácticamente es donde nosotros habitamos y es prácticamente parte de nuestro hogar, ¿no? Mejor dicho, nuestro hogar está dentro de la tierra. Hay que cuidar la tierra porque no va a haber otro sitio a donde ir o incluso las generaciones continuas
no van a tener de repente, no van a poder disfrutar, ¿no? Entonces hay que cuidarlo para las siguientes también generaciones, porque los hijos de tus hijos de tus hijos, para que también puedan tener un buen ambiente donde vivir. Muy chicos, ahora sí, como les mencionaba, tú vas a elaborar una lista de 7 acciones que ayuden a reducir el calentamiento global. Y sería muy bonito que esas acciones de repente tú lo pongas en práctica. Vas a investigar y luego elaborar una lista de 7 acciones que ayuden a reducir el calentamiento global. ¿Ya? Espero eso. Y luego ya sabes, una vez que hagas esa lista, me la envías, me envías una foto de cuáles son esas listas justamente y me la mandas a Claro para ya ponerte tu nota correspondiente. Y espero que pongas en práctica esa lista de repente, las que tú puedas, las pongas en práctica para que de repente así disminuya el calentamiento global y los animales que habitan en dichos casquetes polares puedan de repente estar en un mejor ambiente, ¿no? Y disfrutando de su ambiente natural. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Voy a detener la grabación.